Muy buenos días, estudiantes. Nos encontramos el día de hoy con un nuevo contenido en el área de lenguaje, ¿ya? Tenemos el contenido número 4, que son las palabras parasintéticas. Pero antes de ingresar a lo que es este contenido, vamos a recordar un poco. Anteriormente habíamos avanzado lo que son, el contenido de palabras compuestas y palabras derivadas. Hoy día lo vamos a recordar, ¿ya? Para ingresar a lo que son las palabras parasintéticas, para tener una mejor comprensión. Bien, empezaremos entonces. ¿Qué son las palabras compuestas? Las palabras compuestas nacen de la unión de dos palabras, ¿ya? Tenemos el ejemplo de aguafiestas. La palabra aguafiestas viene siendo una palabra compuesta. ¿Por qué? Porque es la unión de la palabra agua y la unión de la palabra fiesta, que juntas hacen palabras compuestas aguafiestas, ¿verdad? Tenemos otro ejemplito, ¿ya? Que es la palabra parabrisas. Parabrisas. La palabra parabrisas es una palabra compuesta. ¿Por qué? Porque viene de la unión de dos palabras. Una que es la palabra para y la otra que es la palabra brisas, que juntas hacen la palabra compuesta parabrisas, ¿ya? Entonces eso es lo que es las palabras compuestas. Ahora vamos a recordar un poco de las palabras derivadas. Las palabras derivadas provienen de una palabra primitiva. A esta palabra primitiva le vamos a añadir un sufijo al final. Entonces, añadiéndole un sufijo al final, vamos a formar una palabra derivada, ¿ya? A ver, empezaremos con un ejemplo de violinista. La palabra violinista, que es una palabra derivada, viene de la palabra primitiva violín, ¿ya? Entonces, esa palabra, la palabra violín es la palabra raíz, ¿no? Le vamos a aumentar un sufijo que siempre va después de la palabra, que es ista. Entonces, fíjense, chicos, violinista, ¿no ve? Violinista. Entonces, fíjense, la unión de lo que es esto de la palabra primitiva más su sufijo al final forma una palabra derivada, ¿verdad? La palabra violinista, que viene de la palabra violín, más un sufijo que es ista, violinista. Esos son lo que es las palabras derivadas. En otro ejemplo tenemos la palabra librería. ¿De dónde viene la palabra librería? ¿De dónde nace esta palabra? Nace de la palabra libro, ¿ya? Entonces vamos a aumentarle un sufijo para formar una palabra derivada, que sería el sufijo ría, ¿verdad? Librería. Entonces fíjense, chicos, cómo nacen las palabras derivadas, ¿verdad? Ahora vamos a recordar también las palabras prefijadas y sufijadas, que también esto nos va a ayudar mucho para comprender qué son las palabras parasintéticas. ¿Qué son las palabras prefijadas? Son aquellas que llevan un prefijo antes y un sufijo después, ¿ya? Es como hace ratito habíamos mencionado qué son los sufijos. Ahora vamos a saber qué son los prefijos. Son palabras que están antes de las palabras primitivas, ¿ya? Antes de la raíz de la palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra despeinar, ¿ya? Entonces, estos vamos a ver su prefijo de la palabra despeinar. La palabra despeinar, ¿de dónde viene? De la palabra peinar, ¿verdad? Entonces, la palabra que complementa, que es un prefijo que es des, está adelante de la palabra peinar. Entonces, eso es un prefijo que viene adelante de la palabra raíz o primitiva, ¿no ve? De donde nace la palabra despeinar, ¿ya? Ahora tenemos otro ejemplo de un sufijo. Por ejemplo, la palabra gracioso. La palabra gracioso tiene un sufijo al final que sería oso, ¿verdad? Gracioso. Entonces los sufijos siempre están acomodados después de la palabra y los prefijos antes de las palabras, como ya en clase les había explicado, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué son las palabras parasintéticas? Son la recopilación de todo lo que hemos explicado. Es la unión de una palabra compuesta que va acompañada de un sufijo, ¿ya? O un prefijo. Ejemplos podemos poner ahí: malhumorado, automovilista. Por ejemplo, malhumorado. Malhumorado viene de dos palabras, serían palabras compuestas. Mal, humor, ¿no ve? Mal humor. Más un sufijo que es ado, malhumorado. Entonces, fíjense, esas son las palabras parasintéticas. Espero que les haya gustado este contenido y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, chicos. Cuídense.
Cuídense mucho.